Continuando con la presentación anterior y donde la habíamos dejado, relacionada con la evolución de la protección internacional de los derechos humanos, hay que hacer varias precisiones sobre el aspecto de la evolución de este derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, ubicado y establecido a partir de la Declaración Universal de 1948, establece una modulación que puede entenderse en 5 niveles. El primero, el de las cláusulas universales establecidas en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el punto de vista de determinar cuáles son y cuáles deben ser los derechos que están consagrados bajo un sistema universal y los alcances de las garantías, herramientas e interpretación que debe darse al mismo. Un segundo nivel, que es el desarrollo de esas cláusulas universales en diferentes escenarios, desde el punto de vista de derechos civiles y políticos, desde el punto de vista de derechos económicos, sociales y culturales, desde el punto de vista de derechos que singularmente se deben o deben ser objeto de regulación o de protección en el sistema universal. Un tercer nivel, que es la intervención de los sistemas de protección de los derechos humanos y la operatividad de modelos de protección internos a cada uno bajo cláusulas de protección específica. Entonces, el sistema interamericano, en el sistema europeo, en el sistema asiático, en el sistema africano. Un cuarto nivel que nos va a indicar sobre la evolución que se va a dar a partir de la instrumentación de instancias o de mecanismos de protección de los derechos humanos que nos van dando el alcance de estos y la posibilidad de la garantía y protección de los mismos. Y un quinto nivel, que es en el que nos encontramos actualmente, que es en donde empezamos a comprender cómo, bajo el concepto de convencionalidad, aquellas garantías que universalmente han estado consagradas se incorporan de manera inmediata, con efecto directo, con un efecto erga omnes, si se quiere, bajo la construcción del derecho internacional público, se incorporan a los ordenamientos jurídicos de tal manera que pueden hacerse exigibles por cualquiera de los tres poderes o incluso por los mismos ciudadanos desde la perspectiva de entender que son garantías que siendo irrenunciables, inalienables y de la esencia de la dignidad humana, deben ser objeto de protección. Vamos a empezar, digamos, una descripción básica de esa evolución, y esa evolución nos lleva a que después de 1948 se gestaron una serie de compromisos para llegar a un desarrollo de lo que era el modelo de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. El primer paso, el primer estadio ha sido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y luego el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Estos dos pactos, ¿no?, que recién entran en vigencia en el 76, son una forma de concretar una serie de ámbitos de protección de los derechos. Si ustedes van a una doctrina que nos habla de las generaciones de derechos, nos podría dar a entender que cada uno de ellos permite incorporar dentro de un corpus juris aquellos derechos que son de primera, segunda y tercera generación. Sobre todo es esencial el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en 1966 emerge con el objetivo de crear todo un escenario de reconocimiento a lo que son una serie de ámbitos que no son de la esfera individual o de la esfera de las personas exclusivamente. Sin perjuicio de ello,
hay que hacer, digamos, una primera precisión desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La idea de esta declaración, el marco, desde el punto de vista de su construcción, pues nos lleva a pensar que sus fuentes originales en esta evolución no están tan lejanas de lo que habría sido la incorporación en Inglaterra en la del Habeas Corpus Act, ¿no? La ley de Habeas Corpus, de la Bill of Rights en la Declaración de Derechos en 1679 y en 1689, de Francia de incorporarse esto, como ya lo dije, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de que a comienzos del siglo XX el que los estados hayan llegado a la suscripción de la Convención sobre la Esclavitud de 1926, el de la idea que se estableciera una especie de código para la moral internacional en 1937, el que se lograra una armonización básica sobre relaciones sociales en 1927, sobre relaciones familiares en el 51, ¿no? La influencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial con toda la estructuración de lo que fueron los principios de Nuremberg y los juicios de Nuremberg, al vislumbrar en todos ellos toda lo que fue la hecatombe para el ejercicio de las libertades y de los derechos fundamentales con ocasión de esa Segunda Guerra Mundial. Aquí recomiendo 5 minutos de filosofía de Gustav Radbruch, en donde se podrá ver a partir de la fórmula de Radbruch cómo se impulsó el ejercicio de una especie de balanceo entre lo que era el modelo de protección de los derechos y la justificación de las acciones de los estados para la negación de esos mismos derechos en ciertos sujetos y la afirmación de otros, con lo que evidentemente el sistema legal, el sistema universal, pues trataba de lograr romper, quebrar esa modulación que se había venido dando de manera perversa, que quizás estamos retornando a eso hoy en día. En su proceso de elaboración, ¿no? Y en el marco de la gestación de las Naciones Unidas, esta declaración de derechos humanos pues tuvo una serie de condicionantes que llevó a que esto tuviese importancia desde el punto de vista de establecer que también era un instrumento desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos que permite lograr la pacificación y el establecimiento de relaciones entre los estados de manera no beligerante, suprimiendo la expectativa de la guerra como regla y estableciendo que la base inicial es el acuerdo entre las diferentes partes, ¿no? Entre los diferentes estados parte de la misma. De ahí que eso, en el cuarto considerando, se establece que es esencial en esta declaración promover el desarrollo de relaciones amistosas entre cada una de las naciones, porque de no hacerlo pues se caería en la garantía de los derechos, y esto también se va a reflejar desde el punto de vista que la esencia misma de la construcción de esta Declaración Universal va a ser en la protección de los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, en el valor de la persona humana, en la igualdad de esos derechos entre hombres y mujeres, ¿no? En la búsqueda del progreso social y en la elevación del nivel de vida dentro de un concepto muy amplio de libertad, el más amplio que se pueda, que lleva además a entender que su operatividad y garantía eficaz y efectiva solo se dará en el marco del respeto y la cooperación entre los diferentes componentes de las Naciones Unidas y entre los diferentes miembros de estas dentro de la perspectiva de la protección plena de esos derechos. Esta declaración en su evolución la vamos a ver luego en el sistema universal
tiene un elemento sustancial, que es el momento preciso en el que viene, ¿no? Es importante destacarlo, ¿no? Porque la Declaración Universal, en estricto sentido, si nos vamos al derecho internacional público, y les invito a que lean a Charles Rousseau, Derecho Internacional Público, Alfred Bedros, los grandes autores de Derecho Internacional Público, en estricto sentido no es una norma vinculante. No estamos hablando de un tratado, de un convenio, de un acuerdo, ni de carácter bilateral ni multilateral. Simplemente se terminó de elaborar como una declaración configurada a partir de la resolución 217A de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre del 48, que tuvo 48 votos a favor y 2 ausencias, y que sin ser vinculante genera derechos, mandatos de carácter obligatorio. Y esa es una de las grandes paradojas en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos, porque la regla básica en el derecho internacional público es partir, y esto los invito a leer la Convención de Viena de 1969, el derecho de los tratados, parte de ese pacta sunt servanda, de esa cláusula en la que las partes acuerdan, convienen, ¿no? Se avienen a aceptar unas condiciones, entonces, el modelo contractualista internacional básico, para el cumplimiento de sus obligaciones y de sus deberes inherentes como estados parte del mismo. Pero aquí no surge de eso, y sin perjuicio de ser esto, de ser obligatorio, mire cómo esta misma declaración va a permitir gestar 2 pactos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con lo cual, mire que incluso la misma fuente, sin ser vinculante, es la que permite la configuración de este instrumento internacional, como de estos instrumentos internacionales. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Este sí es un tratado multilateral que reconoce una serie de derechos civiles y políticos, que establece unos mecanismos para su protección. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200A barra 21 en romano de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ha sido ratificado por 167 estados, ¿no? Tiene 7 más ratificaciones que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto, en su génesis, pues tiene 2 elementos particulares, ¿no? Uno era el que, como la Declaración Universal no se hizo vinculante, las Naciones Unidas encontraron que bajo el modelo tradicional de derecho internacional público, y ya les he citado 2 autores, les cito uno tercero, Paul Reuter, Derecho Internacional Público, los autores clásicos del derecho internacional público y los autores modernos no dejan que se pueda negar esto, establecen claramente que el derecho internacional público surge a partir de un modelo que puede entenderse como hard law, ¿no? Un derecho vinculante al que se someten, se sujetan y deben dar cumplimiento efectivo los estados. Como esto no había ocurrido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas planteó la idea de elaborar una serie de pactos de los que surgieran ahí sí mandatos, ¿no? u obligaciones vinculantes para los estados. Claro, estaba la idea de si se requería 1, 2, 3 pactos, si en uno solo se podían comprender tanto la dimensión de los derechos civiles y políticos como la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales, pero al final terminó adoptándose uno por cada lado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como primer avance,
pues nos invita a entender que el reconocimiento que allí se hace desde el punto de vista de la determinación de los pueblos, de la protección frente a las discriminaciones de sexo, religión, raza u otra, de la forma de acceder a el ejercicio del poder público, la forma de elección, el funcionamiento, de la manera en que se garantiza el ejercicio de digamos, del principio democrático en los estados, pues nos invita a reconocer que ese desarrollo que se da de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba encaminada sin lugar a dudas a consolidar un modelo específico de protección en donde el derecho internacional de los derechos humanos tuviese una cláusula vinculante a partir de estos mismos. Sin embargo, y les hago la advertencia, la posición crítica y personal es que si bien aquí se responde a los criterios básicos y fijados en el derecho internacional público, y como les citaba la Convención de Viena de 1969, no puede desecharse que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo la fuente generadora de una serie de reglas, de una serie de principios, gestadora de una serie de reglas que son impositivas, que son obligatorias para todos los estados, en la medida en que comprendamos que es en la esencia misma de la titularidad, más que de la titularidad, la esencia misma de la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y de todas las personas. Pero luego viene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto, que además fue aprobado también por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2200A/21 en romano, ¿no? Y que fue suscrito el 19 de diciembre del 66 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, busca establecer una serie de garantías desde el punto de vista de la concepción económica y de los derechos que ejercen las personas, de los derechos laborales, de los derechos a la salud, a la educación, al nivel de vida adecuado. Tiene más de 160 ratificaciones y es un pacto en el que, si se analiza paso a paso, lo que se busca compenetrar ya no es solamente la dimensión individual, sino la dimensión colectiva, la dimensión comunitaria, la dimensión redistributiva que puede generar en esencia la afirmación de los derechos humanos. En su gestación, en estos dos instrumentos, pues evidentemente está lo que es un modelo en el que se busca el reconocimiento e incorporación de una serie de derechos que permiten ampliar el espectro de protección del derecho internacional, de los derechos humanos sobre el marco de protección que se ha fijado específicamente. Entonces es importante señalar que hay una serie de elementos que son sustanciales a la hora de la protección y que exigen que estos no puedan ser objeto de negación o de no reconocimiento por parte de los estados, cuando lo que se fija es una idea de igualdad en el marco laboral, de igualdad en las condiciones de vida y satisfacción de las condiciones sanitarias, de la protección de niños y adolescentes, de la idea de la gratuidad en la enseñanza primaria, es decir, de toda una serie de catálogos que nos sirven para proteger los derechos de las personas, ¿no? En este marco de tutela de los derechos humanos. Pero viene un punto importante para tener en cuenta desde la perspectiva de la protección del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? En este sistema universal,
que es el de proteger el ámbito de desdoblamiento del mismo. Entonces nosotros aquí ya no solamente vamos a hablar de la protección contra los derechos civiles y políticos, sino que vamos a hablar de una serie de instrumentos que van a estar destinados a la protección ya no solo de las esferas que están trabajándose en cada uno de estos aspectos, sino en otros ámbitos. Entonces nosotros ahí vamos a ver cómo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de su gestación, pues nosotros vamos a tener una serie de normas que van a permitir la comprensión, ¿no?, más amplia de lo que es el catálogo de derechos humanos, ¿no?, a partir de los protocolos, a partir de la consolidación de ciertos modelos de protección de los derechos del hombre, que van a ser sustanciales para que lleguemos a una consolidación del modelo de protección de los derechos humanos. Ténganse en cuenta hoy en día que desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos ya se tienen instrumentos que nos hablan de la tutela de los derechos de las mujeres o de los derechos reproductivos. Está desde el 89 la protección de los derechos del niño, la protección desde el punto de vista de las comunidades en el marco de los convenios OIT, entonces las comunidades indígenas, étnicas, ¿no?, y culturales, y desde la perspectiva incluso de los derechos que deben resguardarse para los sujetos con discapacidad, ¿no? Mire que hoy en día esa es una de los grandes avances que se han dado para intentar cerrar la brecha entre lo que era la aspiración de unos sujetos que tenían que plegarse a la interpretación o comprensión de los derechos humanos bajo el catálogo del sistema universal tal como había sido concebido, para lograr entender que hoy en día ya están en el marco de una consolidación de los derechos comprendidos como sujetos de derecho que pueden ser objeto de protección desde el punto de vista de la tutela específica, ¿no? Entonces vamos a encontrar una serie de elementos o instrumentos que nos van a permitir a todos entender el alcance sobre esa protección de los derechos humanos y de su evolución. Luego de los pactos internacionales o con ocasión de esos pactos internacionales y en el marco de la surgimiento de la Declaración Universal, viene un fenómeno interesante, que es la consolidación de modelos regionales de protección de los derechos humanos. El modelo inicial, ¿no?, es el de la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no?, la Convención Europea de 1950, ¿no? En esa convención en 1950 pues se gesta un modelo inicial a partir de su construcción, cuando se adopta por el Consejo de Europa el 4 de noviembre del 50 y que entra en vigor en 1953. El objeto de esta convención, básicamente la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los estados que hacían parte del continente europeo, creación de un modelo de control judicial para el respeto de los mismos, y su inspiración nuevamente va a ser la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren lo importante que sigue siendo la Declaración de los Derechos Humanos desde el punto de vista de no ser un instrumento vinculante, pero impulsar o ser el germen, ¿no?, ser el elemento configurador de una serie de instrumentos de protección que ya estos con carácter vinculante son exigibles a los estados en la protección de los derechos humanos. Este convenio ha sido desarrollado y modificado por diferentes protocolos adicionales, los que se han reconocido una serie de derechos, ¿no?, y quizás se entiende como el de mayor tradición histórica desde el punto de vista de su aplicación, ¿no? Tengan en cuenta que cuando se crea el Consejo de Europa en 1949,
y una vez se han constatado todos los crímenes del Tercer Reich, vienen los juicios de Nuremberg, la idea imperativa para los estados, ¿no? Desde el punto de vista de ese modelo, era establecer un catálogo o un instrumento básico de protección de los derechos humanos que estableciera las mínimas garantías, ¿no? Entonces determinara el derecho a la vida y su alcance, la prohibición de la tortura como límite a la negación del derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado como límite a la negación del derecho a la vida y la integridad personal, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, la idea de los procesos equitativos o del due process o del debido proceso, el de fijación de un principio de reserva de ley o de imposición de nula pene sine lege, ¿no? Entonces Cesare Beccaria, que siempre lo invocaba, entonces traído al ámbito de los derechos humanos, el de respetar la vida privada y familiar, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, de reunión, de asociación, incluso el derecho a contraer matrimonio, fíjese usted, el derecho a un recurso efectivo, la prohibición de toda discriminación y las restricciones e interpretación de esos derechos, ¿no? Este convenio europeo ha sido modificado por el Protocolo 1 de 1952. Es importante este protocolo porque en él se incorporan los derechos a la propiedad, a la educación y a la elección o realización mejor de elecciones libres, ¿no? Entonces, participación política democrática. También ha sido adicionado y modificado por el protocolo número 4 de 1963, donde se incorporó aquello de la prohibición de la prisión por deudas, se reguló la libertad de circulación, se prohibió que el Estado pudiera expulsar a sus nacionales y la expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros. Tengan en cuenta que en nuestro ámbito del sistema interamericano tenemos el caso personas haitianas y dominicanas contra República Dominicana, en donde uno de los temas a debate ha sido ese, es decir, el de la expulsión indiscriminada de grupos colectivos de personas que, siendo extranjeros, aunque tuvieran padre o madre dominicano, fueron llevados fuera del territorio, o se llevaron fuera del territorio de la República Dominicana. También fue adicionado por el protocolo 6 de 1983, muy importante también porque se prohibió la pena de muerte, exceptuándose en los casos de guerra, pero bajo unas serios condicionamientos. No me da tiempo aquí para exponerlos, pero lo podrán revisar ustedes. Por el protocolo 7 de 1984, en donde se establecieron una serie de garantías de procedimiento en casos de expulsión de extranjeros, se reconoció el derecho a una doble instancia en la jurisdicción en materia penal, la indemnización en caso de errores judiciales, el derecho a no ser juzgado dos veces non bis in idem por el mismo delito y la igualdad entre cónyuges. Por el protocolo 12 del 2000, que incorporó la prohibición general de discriminación en la aplicación de cualquier derecho reconocido legalmente, tiene una esencia y tiene una relevancia más que esencia, porque aquí es donde empieza a emerger ese derecho de los discapacitados y esa tutela que puedan tener. Fue también adicionado por el protocolo número 13 de 2012, donde se extendió la abolición de la pena de muerte, prohibiéndose en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo de guerra. Quizás la influencia de este protocolo 13 la tiene todo lo ocurrido en la antigua Yugoslavia y en las guerras que se suscitaron allí, en donde en cierta medida esa cláusula que se había dejado de excepción en el protocolo 6 debilitó la protección de los derechos. No falta sino ver el caso de Srebrenica, ¿no? Y las decisiones en los casos Tadic y Prosecutor, en donde usted va a encontrar cómo las amplias negaciones de los derechos son sustanciales. Y finalmente ha sido adicionado por el protocolo 16 de 2013, que permite presentar consultas ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tanto por los tribunales nacionales
como por autoridades judiciales y bajo un procedimiento que le lleva a que éste emita un dictamen consultivo. Esto ha sido objeto de ciertos cuestionamientos, aunque mire que la Corte Interamericana ya lo tiene. En el siguiente video continuaré con lo que es la evolución para pasar a sistemas de protección.